tiempo, junto con el espacio, es uno de los ejes que permiten orientarse a los seres humanos. Sin embargo, se trata también, tanto para el arte como para las ciencias, de una abismal interrogante. Carpe diem quam minimum credula postero. Así los latinos aconsejaban aprovechar el día, vivir a fondo el presente sin pensar en el futuro. La época en la que vivimos parece haber malinterpretado esta máxima. Vivimos en la era de la inmediatez, pero esta, en lugar de permitirnos experimentar el presente, lo vuelve en extremo superficial y perecedero. En esta era, las peores tragedias tienen una vigencia similar a las películas en la cartelera del cine, el tiempo que tarda en llegar el estímulo siguiente. La adicción a lo instantáneo es la causa de un nuevo oscurantismo. Estamos hipnotizados por nuestra voraz necesidad de consumo y de satisfacción inmediata. La rapidez se ha vuelto un valor absoluto, una victoria alada sin cabeza ni pies, asegura en este número el ensayista y editor Romeo Tello, mientras que el genetista Pablo Meyer describe la forma en que nos afectan los ritmos circadianos y la manera en que envejecen las células. Nuestro cuerpo es un reloj que, lo queramos o no, acusa el paso del tiempo. Los mexicanos tenemos una forma muy particular de evocar el tiempo y el futuro. Todos sabemos que la palabra ahorita, tan empleada en nuestro vocabulario, puede abarcar desde unos minutos hasta un tiempo hipotético e imposible. Para la edición de marzo, en la revista de la Universidad de México, quisimos contrastar la visión occidental sobre el tiempo con la de otras culturas que lo experimentan de maneras muy distintas a la nuestra. Hay una definición de moda que me gusta y dice así: es una manera colectiva de pensar y vivir propios de un país y de una época. Y en efecto, ¿qué nos dice la manera de vestir del tiempo en que vivimos? Para tratar de este tema, tengo a las invitadas más indicadas que hubiera podido pensar, que es Isabel Manés, que se presenta como confeccionista y sastre, y Sofía Mazún, costumista. Chicas, muchas gracias por estar aquí, bienvenidas. Díganme, por favor, ¿por qué ya no se consideran o no les gusta llamarse creadoras de moda? Como alguna vez las conocí. Claro. Pues no es lo primero que se nos, bueno, a mí que se me viene a la mente. Digamos que obviamente en el proceso de hacer moda hay creatividad y mucha, pero pues creo que es una forma de definir más precisa, decir, para mí costumista es una palabra que no existe, pero que básicamente quiere decir, que viene de la palabra costume made, sobre medida, y que es un poco hacer la ropa personalizada, es un poco ir a contracorriente de justamente la uniformización que estamos viendo mucho en la calle, gracias a todas estas tiendas que existen en todos los países del mundo y que venden básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, como muy triste para mí viajar y ver el mismo vestido aquí, allá y de acuerdo, entonces costumista es una manera de hacerlo a la medida y de redefinirte en personalizado. Quizás en contra de esta corriente. Exactamente. De acelerada de moda. ¿Y tú, Isabel, sastre, confeccionista? Pues mira, yo no diría que estoy en contra de la creador de moda, porque sería más bien como en contra, y no es en contra, es nada más resistencia, ¿no? Resistencia a asumirme como una diseñadora de moda, porque ser diseñadora de moda es apartarte del taller, alejarte del proceso creativo y de lograr entender cómo funciona la tela a través del hacer. Y eso nada más se hace a partir de tomar una distancia de lo que significa hoy en día estar en la moda. Claro. O sea, las dos han tomado cierta distancia, digamos, en lo que se conoce como moda, por ser algo quizás demasiado rápido, demasiado cambiante o que no da tiempo. ¿Por qué? Ustedes han estudiado el tema, yo lo sé, porque lo han pensado mucho. ¿Por qué cambia tanto la manera de vestirse, sobre todo el día de hoy? Parece que cambiamos de tendencia, de colores, de formas. ¿A qué responde esto? Bueno, a mí me gustaría retomar justo lo que dijo Guadalupe Net en el editorial,
de que la sociedad de hoy está en un consumismo inmediato, en donde estamos experimentando este deseo efímero y veloz de algo que queremos y luego ya no queremos, ¿no? O sea, ya no sabemos en dónde estamos, sabemos que queremos algo, pero ya que lo consumimos queremos algo más. O sea, no gozamos ni el presente, ni la moda en presente. Pues está muy confundido el tema, porque justamente estás pensando en el futuro y en el pasado, pero ¿dónde está el presente en la moda? Esa es una pregunta muy, muy interesante. O sea, porque el presente finalmente simboliza un poco el estar, el contemplar, el tener una plenitud en este tiempo continuum, en donde ya no hay ni futuro ni pasado, porque finalmente todo se combina y entonces es una como explosión de la energía continua, digamos. Muy bien. A ver, retomando un poco esta idea del presente, del continuum, se dice también muchísimo que la moda siempre regresa. Entonces, estamos como en una contradicción entre una innovación permanente y un retorno permanente. Sí. ¿Sería así? ¿Tiene que ver cada vez que cambiamos de moda con cambios quizás en tecnología, en ideología? ¿Ustedes qué creen que preside más a los cambios en la moda? ¿La ideología de la sociedad? Pues un poquito todo, la historia, la tecnología muchísimo en cuanto a textil, porque permite coser de manera diferente, entonces como que abre caminos nuevos. Y sí, efectivamente la moda es cíclica porque las siluetas siempre regresan, pero regresan con un cambio. O sea, podemos retomar una silueta de los 40, pero usar telas tecnológicas con brillos o yo que sé, que le da completamente otro look, ¿no? Entre retro, futurista, y eso es como lo interesante. Finalmente nunca regresa de la misma manera, porque es imposible. Claro. ¿Cuál ha sido, creen, la mejor innovación tecnológica en telas y moda? ¿El nylon? ¿Qué tipo de tela? Ay, pues a mí el tejido de punto me encanta. O sea, digo, ¿cómo es el tejido en punto? El tejido de punto es el chifón, es el que usamos las camisetas. El que es elástico. El que es elástico. Que no necesariamente tiene licra, pero es elástico por el tipo de entramado. ¿Y eso permite más libertad de movimiento? Sí. ¿Y eso iría con la época? Sí. ¿En tu época? ¿Lo podrías asociar a tu época? No. Viene, de hecho, bueno, el tejido es muy antiguo. El tejido hecho a mano es elástico también. Es elástico. Sí. A ver, si queremos tomar una perspectiva histórica, claro. Por ejemplo, los romanos vestían de toga, por lo menos en el Senado, en fin, en ciertas ocasiones los vemos vestidos de toga. ¿Por qué se abandona un elemento de vestir que aparentemente es tan sencillo, ¿no? Moldeable? ¿Qué preside a este tipo de cambios? Pues, o sea, yo lo otorgo al cambio de estructura, tanto social como económico y político. O sea, y una necesidad de novedad también, y una necesidad pues, pero a partir de cierta época, en donde era importante representar en una sociedad. Sí, sí. Pero antes yo creo que era como para organizar sociedades. Claro, ¿no? Para definir qué papel tiene cada quien en la estructura social. Exacto. Y de hecho, hasta la Edad Media los trajes cambiaban muy poco, o sea, uno nacía y moría prácticamente con el mismo atuendo. Entonces ahí todavía no se habla de moda. Y estaba muy estructurado quién se pone qué tipo de atuendo. Exacto. O sea, tú podías pasar en la calle y reconocer el medio social de cada persona. Claro, el campesino, el comerciante. Sí. De hecho, había lo que se llaman leyes suntuarias, que es lo que define qué es lo que puede usar cada quien. O sea, un campesino no se podía vestir de seda, no se podía poner cierto tipo de prendas porque no correspondían a su rango social. De acuerdo. Y la democracia, ¿creen que puedes explicar un poquito lo que vivimos hoy? Es decir, tú puedes pasar a una persona, un rapero, puede estar vestido como si recién salió de la cárcel y ser riquísimo, totalmente. Y tener un estatus social de estrella de la televisión. Así es. Sí, yo creo que la democracia, el permiso, ¿no? Y el derecho que cada uno tiene a su opinión, a su forma de ser, por la libertad de expresión, por la libertad de ser, de la individualidad, ha permitido justamente como redefinirse, y obviamente las estrellas que tienen un peso público, pues marcan tendencia. Ahora,
ya todos quieren marcar tendencia, o sea, ya todos quieren innovar a partir de su individualización y de su expresión personal por las redes sociales. Entonces, como tienes que dar una imagen innovadora o tienes que dar una imagen que te causa deseo, pues estás dispuesto a todo, ¿no? O sea, desde Lady Gaga que rompía todos los esquemas, o sea, ya qué artista puede ir más lejos que de lo que hemos visto, o sea, sería cortarse los brazos y andar con la lengua en la cabeza. Por supuesto. ¿Entiendes? Pero a ver, entonces, retomando, me parece súper interesante, retomando la idea de que antes, digamos, en unas sociedades más estructuradas o más, con clases sociales más definidas, digamos, una monarquía, ¿no? Donde la jerarquía es muy clara en la vestimenta, digamos que la vestimenta uniforma y separa, hace que te puedas distinguir quién es quién. Hoy en día, al que cada individuo pueda escoger la manera en que quiere vestirse, permite también que cada individuo exprese cierta ideología. Esto me hace pensar y preguntarles en qué, por ejemplo, la ecología. Sabemos que el planeta está en grave peligro de, hay especies en extinción, hay cambio climático, ¿no? La industria de la vestimenta y cosméticos es sumamente contaminante. ¿Esto puede verse en, hay cierta gente que toma esta bandera para hacer moda con eso? Sí. ¿Cómo qué tipo de Es que prendas o telas son sociales, ecológicas, por ejemplo, que podrían responder a esta preocupación actual? Pues es que es complejo, porque tú podrías decir, bueno, hay tela de bambú, ¿no? Pero hacer crecer bambú requiere muchísima agua. Entonces sí, es muy bonita, es muy suave al tacto, es caro, pero sobre todo consume muchísima agua. Entonces eso ya tienes que ver la huella ecológica. Luego tienes las mantas, o sea, también tienes que ver qué tanto terreno necesitas, la cantidad de consumo, ¿no? Y de demanda. O sea, ahí, pero sí hay todo un movimiento y una tendencia de, digamos, de transparencia en cuanto a quién hace la prenda, que la persona esté pagada de manera justa, que los colorantes utilizados no contaminen, pero todavía es un movimiento que está siendo cada vez más grande, pero todavía está empezando. ¿No? Está empezando, yo lo veo desde hace como 5 años. Pero sí, es complicado, efectivamente, Sí. porque Si tú analizas la huella ecológica, o sea, tienes que estar obviamente contando con el petróleo del transporte, las cantidades que estás consumiendo, a quién se lo estás entregando, de quién viene, como dice Sofía, el trato social O sea, que al estás final teniendo. todavía no estamos con la tecnología lista para hacer ropa que no contamine y quizás podríamos imaginar que la solución está en vestirse más lento con ropas más duraderas. exactamente. ¿no? Sí, esa Por es lo una buena pronto opción. sí, porque O reciclar también, ¿no? O sea, hay un movimiento de reciclaje. Sí, pero en cambio la moda parece como de lo más difícil quizás de quitar de las ideologías. Sofía, tú has trabajado en medio carcelario. Ahí hay moda, o sea, sigue habiendo de alguna manera necesidad en este lugar de aislamiento, Claro. donde hay una uniformización, donde no tienes, ¿cómo quizás responde a una necesidad humana básica? Por supuesto, pues hay moda dentro de ciertas limitaciones, obviamente, porque hay colores. O sea, algunas, las que tienen sentencia, están vestidas de azul, las que no tienen están vestidas de beige. Con mujeres. Sí, estoy hablando de las mujeres. No sé si los hombres usan los mismos colores. Pero evidentemente hay una necesidad de innovar, o sea, es muy limitada, porque 1, tiene que ser confortable, 2, porque no hay muchos recursos, 3, porque estamos en el azul y no salimos del azul, pero hay de repente aparecen unas bolsitas, unos pantalones con bolsas en forma de mano, y entonces ves una y al día siguiente hay 10, y entonces así se van generando como pequeñas modas dentro de ese contexto. Y cierto tipo de playeras con un poquito de escote, o sea, todo está regulado. Vamos a irnos a una pausa, ¿no? Con esta nota de que la moda está, yo creo que en todas partes, la necesidad de individualizarse. Volvemos en un momento, no se vayan, por favor. Estamos de vuelta con Isabel Manés y Sofía Mazún, hablando de cómo la manera de vestirse habla de una época, de un tiempo. Les propongo un ejercicio. Si les digo, por ejemplo, revolución, ¿en qué prenda piensan ustedes? Nuestra copa. ¿Qué es? ¿Los jacobinos? Los jacobinos, que son unos pantalones rayados azul con blanco y tenían una gorrita muy extraña. como de gallo,
Ok. Si les digo liberación femenina. Ay, liberación femenina, falda, sin corset, o sea, realmente sin estructura, ¿no? O sea, al Sin aire. estructura, o sea, nada que las apriete y las Exacto. trate de contener. Sí. Ok. Si les digo Pantalón también. comunismo, ¿Mm? esa época histórica que recién termina. Constructivismo, geometría, uniforme, negro, rojo. uniforme. Llegada a la luna. Espacios desconocidos, es el traje. No, pero las prendas, ¿qué prenda Sí, o qué pues tela? tiene que pensar, Telas podría metálicas, metálico, plateado. inteligentes. ¿Inteligentes en qué sentido? Que saben Protectoras. exactamente cómo comportarse dependiendo del ambiente en el que están expuestas. De acuerdo. Es decir, que si hace frío se pone caliente, si está caliente se pone frío. Entonces son térmicas y luego también influye muchísimo con los metales. Pues digo, porque están expuestas a espacios y a tiempos finalmente que son fuera del control terrenal, ¿no? Entonces, No, y hostiles, a los que no estamos muy acostumbrados. hostiles. No estás aislantes. sí, tienen que ser extremos. aislantes. O sea, son ¿Y tú crees, son a ver, naves. creen que esto ha tenido algún impacto en la creación? Todo esto de toda la investigación científica, por ejemplo, Claro. que deriva de la exploración del espacio en la ropa de montaña, de esquí. Totalmente, totalmente. Justamente es a través de la investigación, porque ahí es un enfoque que tiene la NASA de seguir buscando nuevas combinaciones textiles y de fibras, ¿no? Con los poliamides, que son térmicas, y eso es lo que permite justamente a los montañeses de tener prendas más ligeras, más resistentes y térmicas. Claro, o sea, deriva en la Exacto, sociedad. Ajá. Genial. Si les digo guerra, Guerra. ¿qué tipo de moda o de maneras de vestir trae una guerra? Practicalidad, Pues, ¿no? pues ropa que usa muy poca tela, ¿no? Creo que de hecho ahí aparecieron claro. como las faldas más pegaditas, rectas, o sea, después de los 20 metros que usaba Dior para sus faldas en los 50, pues, más bien, eso surgió después de la guerra, ¿no? Porque justamente Claro, la había guerra esa es como de frustración austeridad, poca tela. claro, tener que hacer un traje con 1,2 metros de tela, ¿no? De acuerdo. Y habían muchos enterizos, ¿no? Porque era con que entonces ya Muchos trabajaban enterizos. las mujeres en las industrias y entonces pues tenían que tener algo funcional, que se pueda lavar rápido porque tenían una prenda cada mes o algo así. Por supuesto. Ok. Que es la entrada de la mujer al mundo del trabajo. Ajá, esa entrada. Empezaron a Así usar es. pantalones para Sí. tomar el lugar de los hombres que Sí, estaban el en la pantalón guerra. toma, exactamente, el pantalón entraría en una lectura de mujer que entra al mundo del trabajo y tiene que... Tiene mucho que ver. Claro. Sobre la movilidad, sobre todo, ¿no? Porque tiene que subir, bajar y mimetizarte un poco con el ambiente del espacio de trabajo, ¿no? Claro. No llamar la atención. Entonces, de ahí el uniforme, ¿no? Para poder como sistematizar los procesos. El uniforme me hace pensar mucho en ejércitos, también es como Sí. en época de guerra y de muchísima... no sé si restricción, pero sí austeridad, orden. Es una cuestión de organización. O sea, tú cuando estás organizando, me imagino, ¿no? A muchísimas multitudes de gente, los distingues por su vestimenta, sus rangos, sus colores. O sea, ya sabes que estos son los capitanes, estos son los coroneles. Ya, y entonces, por ejemplo, cuando hay movimientos de resistencia, digamos a la guerra de Vietnam, podría responderse, por ejemplo, la moda en California. Claro. moda ¿Cómo hippie, era esta moda, por ejemplo? No, pues, o sea, era de... totalmente opuesta a lo Sí. que era justo lo militar, ¿no? El pelo Exacto. corto, la rigidez del traje, los hippies eran Era toda todo suelto. libertad, pelo largo, en fin. Flores, De hecho, el peace otro and día love. escuchaba en un programa que fue con el romanticismo, con Víctor Hugo y todos estos románticos cuando eran jóvenes, que empezó la moda como contestataria, o sea, ponerse en contra de las normas. La gente antes se vestía según las normas y el rebelde, la figura del rebelde empieza con los románticos en el siglo Claro. XIX. Sí, con Buenísimo. Baudelaire, ¿no? También. Baudelaire. Sí, Claro. con Baudelaire. Muy bien, y si les digo época actual, tú has trabajado, de hecho, colecciones que tienen que ver con movimiento. Sí, totalmente. Entonces, época actual, ¿qué tipo Sí, de prendas podrías pues, mencionar? fíjate, justo era como una contrarrespuesta a lo que pasaba en las pasarelas, que está contenido en un cierto espacio y cierta temporalidad, ¿no? De 20 minutos. Entonces, la experiencia se limita. Entonces, el hecho de llevar la pasarela, digamos, a un espacio público hace la experiencia diferente. Pero ahora también de la ropa más deportiva, digamos. Y era ropa deportiva, ¿no? Era donde te podías mover, eran colores, licras,
mezclillas stretch, en donde estás así como en total movimiento, porque vives en una ciudad de mucho movimiento. Y yo creo que algo que se distingue del pasado es que antes era muy estático, todo era así bajo un cuadro, mucha tela, no te muevas, no digas, no pienses, y en todos los países, ¿no? Y luego estamos viendo ahorita en una época de movilidad, o sea, todo el tiempo estamos cambiando. También, ¿no? Exacto. Los Entonces, cambios son cada vez más rápidos. sí, necesitamos estar preparados para movernos, para correr, para saltar, cambiar, para prepararnos un terremoto, ¿me entiendes? O sea, puede llegar la mafia, puede llegar, o sea, tienes que estar así casi que yo creo que la moda en el futuro, ¿no? Es un poco tipo Mad Max, ¿no? Entre Mad Max y Star Wars. De acuerdo. Esto me lleva a una pregunta que tengo muchísimas ganas de hacer. Ustedes trabajaron muchísimo tiempo fundaron una marca que se llamaba Manes Mazún, juntan los dos apellidos. Y recuerdo que ustedes definían sus colecciones como retrofuturistas. ¿Qué elementos para ustedes representan lo retro? Pues este es un vestido Manes Mazún, justamente. ¿Pero por qué? Ayúdanos a leer lo retro. ¿Qué tiene de retro? Es cincuentero, es de talla alta, o sea, es de talla en la cintura, ¿no? Y con una falda amplia, porque está marcando la femineidad, la mujer en casa, o sea, digo, representa también una postura social. Pero, o sea, digo, nosotros en lo que más nos gustaba de retomar partes, o a mí en lo que más me gustaba retomar partes del pasado, es que hay una fantasía a través del cine, desde Metrópolis, ¿no? Que empiezan a insinuar el futuro, pero también tienes a los años 40. Está marcado totalmente por la época, ¿no? Sí, por las divas, ¿no? Que se vestían con... Todo lo se mandaban a hacer, o sea, el sombrero, el accesorio, los zapatos. Era una combinación de... Marlene Dietrich tenía una colección inmensa y fantástica de todos sus trajes, y eso era personalizado, o sea, se lo hacían a ella. Entonces, marcaba su tendencia, su persona, su glamour, su grandeza, y a mí en lo personal me marcó muchísimo, y eso es lo que yo retomo del pasado. ¿Y tú, Sofía? Está muy simpático porque me acabas de retomar el pasado con el futuro del pasado. Sí, exacto. La ropa futurista del pasado. ¿Eso es lo que es retrofuturista, Sofía, para ustedes? ¿El futuro visto desde el pasado? El futuro visto desde el pasado, o el pasado visto desde el futuro, también. Claro. Pues sí, para mí es un poco retomar esas siluetas que son como muy femeninas, muy estéticas, como decía Isabel, y darles un toque que las saque un poco de ese contexto y combinar, ¿no? Mezclar, contrastar. Me gusta mucho el contraste entre lo que se ve como muy clásico y lo que se ve contemporáneo, moderno, incluso masculino, ¿no? O sea, contrastar lo masculino con lo femenino. Claro. O sea, cambiar el tipo de tela con la que se hace el traje, ¿no? Pero conservar un poco esa silueta que marca la cintura, que es súper coqueta. Ok, entonces es retro pero no anticuado. ¿Qué podría ser un look anticuado, según ustedes? ¿Qué prenda les viene a la mente? Volvemos al ejercicio de las prendas. Anticuado. Pues es que depende de la perspectiva, es muy subjetivo para cada quien que es anticuado, ¿no? O sea, si ahorita tú me dices, yo te podría decir que el look de la abuelita, ¿no? Pero se está retomando. Para mí anticuado. Pero entonces, si todo se está retomando hoy en día, que estamos retomando absolutamente todo, ustedes dijeron mezclar lo femenino con lo masculino, los hombres con tacones y faldas y las mujeres, en fin, vemos todo en las pasarelas, entonces no hay nada anticuado. Anticuado para mí es seguir la moda al pie de la letra, sin pensar en lo que te queda, en lo que te va, y ser como esta persona que no piensa en lo que realmente le queda, en lo que realmente, o sea, que pierde finalmente, pues que se funde con este... Sí, ¿no? Yo estaba pensando cuando luego me vino la idea del anticuado, pues los pants con camiseta, o sea, el uniforme que finalmente todo el mundo se pone porque no tiene interés en vestirse, y entonces agarra lo que ya existe y lo que no realmente... se identifica con, sino nada más está o porque es una marca, ¿no? Las marcas, fíjate, las marcas de los tianguis, ¿no? O sea, el Tommy Hilfiger, todo lo que tiene marca, para mí es anticuado, ¿no? O sea, me molesta a mí, la verdad. Como están ya retomando modelos pasados, modelos hechos, y lo anticuado es no innovar. ¿Podría ser? Porque al final, un hombre de su tiempo, me dices, sale en pants y tenis, es un hombre de hoy, o sea, no me lo imagino en el siglo XIX. No, pero es que si te lo imaginas en el siglo XIX, sí.
o sea, ellos igual y no era la pants con la licra y los mismos materiales, Ya pero entiendo. era ¿La como misma actitud? la misma actitud, ¿me entiendes? Es como, pues te pones Pero- porque es una necesidad básica y ya, ¿me entiendes? O sea, pero eso también ya es una moda, ¿me entiendes? De ir a lo básico y a lo rústico y a lo esencial. Entonces, lo anticuado en realidad es muy personal. Y alguien que se viste, por ejemplo, de manera clásica, pero a su estilo, no es anticuado. No es anticuado. Claro. Es alguien que usa lo que le gusta usar. Sí, Y eso es lo más exacto. importante finalmente. ¿no? Pues finalmente creo que ustedes acaban de concluir con el signo de nuestro tiempo. El signo del tiempo es Bueno, ese, ¿no? Buscar una personalización, o sea, buscar individualidad. vestirte sin los modelos prehechos. Vamos a hacer otro programa para continuar con esta conversación, que creo que te quedaste con cosas Sí, que me quedé, decir. porque es que el No sé. futuro. El futuro. Muchísimas gracias. Nos vemos en un futuro muy cercano, es decir, la próxima semana. Buenas noches.